Buenas noches con todos. Nos encontramos el día de hoy, 27 de febrero del 2023. Estamos en esta oportunidad compartiendo con un gran amigo, un querido hermano del Perú, se llama Nímer Obregón. Eh, Nímer nos acompañó en el año 2002 a una expedición a la Cueva de los Tallos, ¿no? En ese año, pues era la tercera vez en que se nos invitaba a visitar el mundo subterráneo de los tallos acá en el Ecuador, que está ubicado en la cordillera del Cóndor, en las estribaciones justamente de la cordillera del Cóndor, frontera con el Perú. Y en esta oportunidad, por invitación de los hermanos del cosmos, los hermanos extraterrestres, se nos pedía que visitáramos nuevamente la cueva de los tallos de Coangos, pero en esta ocasión se nos pedía ciertos requisitos que antes no se habían exigido. Por un lado, era ingresar al mundo subterráneo y permanecer en su interior 3 días, ¿no? O sea que no nos marchemos tan rápido como había ocurrido en otras ocasiones en que solo habíamos estado un día. En esta ocasión se nos dijo que nos quedemos 3 días. Y por otro lado, se nos advirtió que en este viaje, en esta expedición que realizamos en agosto del 2002, pues tendríamos contacto físico con los guardianes del lugar. Eso es lo que decían las comunicaciones, que sería una experiencia que no la habíamos vivido antes como grupos de contacto y que por primera vez se iba a dar algo que ni siquiera estaba en nuestras mentes, en nuestra imaginación, y que no especulemos que iba a ser algo totalmente distinto. Entonces, efectivamente, fuimos 7 personas que descendemos del mundo intraterreno. Estuvimos acompañados de José San, que es un Shuar, nativo del lugar, comando del ejército ecuatoriano. Él es un IBIAN, es un militar, y es una de las personas que también conoce más la cueva porque al nacer ahí, pues realmente ha crecido y ha vivido toda su vida en este lugar. Así que fuimos las personas que bajamos del mundo subterráneo. Y pues una vez que estuvimos ya adentro, armamos el campamento, estuvimos todos con mucha predisposición para que las cosas se puedan dar y comenzamos a hacer nuestros trabajos de meditación. Hicimos reconocimiento del lugar y bueno, pues ya entrando en materia, quisiera que primero Nimer se presente, nos cuente un poco quién es, a qué se dedica, cuál fue la motivación que tuvo en ese entonces para ir a la cueva, y de ahí vamos continuando con las preguntas, Nimer. Así que por favor, preséntate, si fueras tan amable. Bueno, mi nombre es Nímer Obregón Rum. eh, Soy ingeniero electrónico. Trabajo en instalaciones de fábrica. Mi desarrollo y instalaciones de máquina es bien grande. Es una experiencia bien grande. Hace un rato lo estábamos conversando. Eh, Soy ingeniero, por ende técnico totalmente, ¿no? O sea, realmente lo que le voy a contar, voy a tratar de contarlo como yo lo pensaba de un inicio, ¿no? Desde mi punto de vista técnico, y cosa que al tratar de explicármelo rompía mis esquemas, ¿no? Eh, Así fue que realmente, en base a una serie de comunicaciones, que yo siempre dudaba, porque he dudado de las comunicaciones siempre. Eh, Me ocurrieron una serie de cosas antes de entrar, ¿no? Una de las cosas es que hubieron naves que el día anterior eh, confirmaban, digamos, nuestro pase al lugar, y reconfirmaban el pase porque yo soy miope, no veo. Entonces, si no tenía mis lentes no veía nada, y las cosas ocurrían sin mis lentes, pero era una cosa pues totalmente clara, ¿no? Yo lo que estuve preocupado es cómo íbamos a tener contacto
con estos seres en la cueva, dentro de la cueva, si ellos estaban fuera. Y así fue mi preocupación, todo momento mi preocupación fue esa. Mi idea, cómo va a ser el contacto, era, era raro, pues, porque toda la vida nuestro contacto había sido avistamiento de naves, ¿no? Entonces yo dije, pues, ver una nave, ¿cómo será el tema? Resulta que bajamos, fue una bajada, bueno, ya quien ha participado en esto, sabe que es una bajada de caída perpendicular, ¿no? Más o menos unos 60 metros o por ahí. De ver, es una garganta perpendicular y bajamos 6 personas más seguidas, 7. Llegamos al sitio, es un, no, tú bajas al lugar y no es una cueva normal, ¿no? Parece que abajo es Sacsayhuamán. O sea, en la entrada nada más tú ves unos dinteles inmensos en los cuales tienes que estar bajando. Desde ahí ya se torna raro todo, desde ahí. Entras y lo otro raro es la inmensidad de la cueva. Es la inmensidad de la cueva. No es una cueva en la que tengas que estar agachando como una cuevita de mineros. No, es una cueva de 60 metros de altura, probablemente 40 metros, 60 metros adentro, por 200, por 200 quizás de ancho. Es una cosa grandaza, inmensa. Se Entonces, calcula que en este salón se puede, pues, puede ingresar un campo de fútbol, pues te cuento, Nimer, ¿no? De lo sí, sí, grande sí. que es. Claro, y se perdían nuestras linternas. Sí, pues las linternas La, quedaban ridículas frente a la lo linterna inmenso. quedan ridículas, claro, no tiene sentido. Es más, cuando han ido a otras expediciones, los equipos que han traído para poder tomar fotos son equipos gigantescos, ¿no? Y no han podido tomar unas fotos efectivas de lo hermoso de las cuevas, ¿no? Bueno, llegamos al lugar donde íbamos a acampar. Y lo primero y más raro que pasó y cosa que me cuestionó muchísimo fue el inicio de todo, ¿no? Que apagamos la linterna, llevamos hasta obligatorio 3 linternas, ¿no? Una frontal del casco, unos láseres que eran unas linternas grandes que llevábamos en ese tiempo, y llevábamos una linterna de fotones en el cuello. Las 3 cosas que llevamos obligatorias. La de fotones nos podían durar hasta 2 meses, creo, de luz. Era una luz muy pequeña, pero nos servía para poder caminar, por lo menos caminar dentro de nuestra zona pequeñita, ¿no? Eh, Apagando todas las luces, nos ocurrió la primera rareza, ¿no? Y la primera rareza fue que todos lo vimos de colores. Empezamos a ver colores por cantidad. Empezamos a especular una serie de cosas como que podían ser, como que podía ser el aura, como que podíamos estar en una situación totalmente distinta donde se ampliaba nuestra visión, qué sé yo. Al tiempo, yo le hago un comentario a un oftalmólogo que es amigo mío y me dice, mira hermano, es una cosa normal que lo que le ha pasado a ustedes. Mientras que se apagó todo, había tal oscuridad que el nervio óptico mandó una señal para ver si estaba funcionando bien. Entonces, no había luz, me mandó señales para ver si... Y efectivamente nosotros vimos unos segundos esa cantidad de luz y después se perdió. Nunca más la oímos porque hizo una especie de revisión técnica de nuestro sistema visual, ¿no? Realmente pasó eso. Luego nos quedamos dormidos por el tema de cansancio. Y recuerdo los muchachos que eran más impetuosos en esto, querían salir
ver el lugar, caminar, explorar la cueva y todo. Y no estaba yo mucho ánimo para poder hacer, más que ánimo físico, para poderlo hacer. Y yo decido quedarme en un momento determinado y todo el grupo sale caminando a hacer el exploramiento. Y Hans Baumann, en un momento determinado, mientras que estaba yendo, toma la decisión de quedarse conmigo. Dime, te quería hacer refrescarte un poquito la memoria. Y tú recuerdas que cuando estábamos nosotros en el campamento meditando, en un principio se apareció una esfera de luz a todo el grupo antes de que nos vayamos a explorar. Y No lo todos, toqué. Es cierto eso, no sí, lo toqué. hay un primer contacto y que vimos todos, ¿no? Y que nos Pero que cuestionábamos, ¿qué es nadie lo eso? mencionó. ¿Qué es Pero eso? Decíamos, ¿no? ¿Te acuerdas? sí, sí, ¿qué es eso? Y nadie lo mencionó, ¿no? Simplemente No no sé sabíamos si qué lo era, no tomamos como entendíamos. natural o no tuvo peso en nosotros. Lo vimos, desapareció y no tuvo peso. Y esa esfera de luz estaba frente a nosotros. Digamos que estaba a unos 3 metros frente a nosotros o 4 metros frente a nosotros y a unos 3 metros de altura, ¿no? Más o menos. Así es, y era más o menos una esferita, ¿qué sería? De unos 12 centímetros, calculo yo, Una cosa así. sí, una lucecita que tenía autonomía. En un principio pensamos que era una luciérnaga, pues después dijimos no, no es, y realmente estábamos sorprendidos porque nunca habíamos visto algo. Recuerdo que me preguntaban a mí si es que antes había visto algo así. Yo no había visto nunca antes de mis visitas a la cueva y también se le preguntó a José, nosotros todos le preguntamos a José si él había visto antes algo así y él dijo que no, que era la primera vez que veía, ¿no? Esta esfera que se presentó a todo el grupo y que después desapareció, ¿no? O sea, se fue y no, como dices tú, o sea, nos quedamos dudosos, pero no entendíamos qué era o qué, no sabíamos realmente qué es lo que había pasado en ese primer contacto. Mira, y te hago un comentario. Unos años antes, quizás por el año 98, me acuerdo, me invitaron a Uruguay y a hablar con Toto Tona y él me cuenta de su contacto. Entonces yo, educado, comprensivo de su experiencia, lo escuchaba y él me hablaba que estos seres eran seres de luz, eran seres de luz en esfera. Y yo decía, pobrecito este señor, de repente no se ha dado cuenta o él ha creído o lo ha soñado. Entonces, porque para nosotros el contacto con estos seres eran seres físicos, reales, ¿no? Que estaban en otro estado, en otra dimensión, pero eran físicos reales. Pero él hablaba de estos seres de luz. Cuando yo tengo acercamiento con Toto Tona en el año 98, este, que este señor me cuenta que aparecieron en el lugar, realmente a mí me sorprendió, pero nunca le di más vueltas a la idea. Él me dijo, no te preocupes, acá ellos me han dicho que te van a curar. Yo me quedé ese día en ese lugar y justamente apareció una nave de una esfera que estaba conmigo, eh, ¿cómo se llama? La faraona, Eleonora. Eleonora Bachini, que estaba conmigo y no sé por qué razón, al otro motivo, acuérdate, siempre he estado estresado por cantidad de trabajo, el otro día totalmente diferente, o sea, totalmente diferente, sin estrés, tenía una memoria impecable, fue increíble, pero nunca le di el valor que le di años después de este contacto en la Cueva de los Tallos. Recién relacioné
en la existencia de seres de luz, ¿no? En este pueblo de los tallos con esta experiencia. Bueno, te sigo, simplemente hice una cápita, un paréntesis nomás, pero sí, realmente ese día, inicio de la mañana, pues tuvimos la aparición de ese F en el grupo, A todo el grupo y lo vimos a todos. Sí, todo el sí. grupo, todo el Así grupo. es. Cuando el grupo decide irse, se queda Hans Baumann conmigo. Y Hans Baumann, no sé si te acuerdas, pero ella es más dormilón. Entonces, él se quedó a mi costado, a mi derecha, y se metió dentro de su sleeping. Y yo, que había llevado una especie de banquita, me senté en mi banquita para meditar. Dije, pues, ya que todo el mundo ha ido, mejor yo me proyecto mentalmente y puedo de repente llegar al mismo lugar. Cierro los ojos para meditar y tenía mucha luz. Entonces abrí los ojos. Abriendo, acuérdate que abría los ojos y tenía menos luz que cerrando. Claro. Entonces yo meditaba con los ojos abiertos, obviamente. Y eso me siento a meditar con la vista al frente y eso aparece la luz. ¿Y eso qué es? Pero la manifestación de que se apareció es que llegó, ¿le viste venir desde lejos o No, no. se Así es, materializó hace rato? una cosa que Ah, ya, apareció. ya. Y dije, o sea, no estaba y en el instante estaba. Quizás podía haber bajado la mirada, qué sé yo, nuevamente, y ahí estaba. No es que algo había venido, no, ahí estaba, Apareció. apareció. Entonces, eh, como le dije al comienzo, yo soy bien curioso, pero bien curioso. Entonces dije, ¿qué es eso? Entonces me observo bien, saco mi linterna grandaza, la prendo y hace una luz que me dijo, me quedé ciego yo mismo. La luz, entonces no se veía nada, apagué la luz y nuevamente en foco ya no había desaparecido. Bueno, y eso de nuevo aparece. ¿Qué es eso? Entonces, como ya sabía que me prendía la luz y me dejaba ciego, no veía nada, entonces busco entre mis cosas mis bastones de caminata. Entonces encuentro mi bastón de caminata, me paro y empiezo a caminar cuando estaba todo a oscuras. Tenía solamente mi interna y mi cajo que no me lo quitaban. Y iba caminando y con el bastón lo golpeaba. Trataba de meterle palo. Es más, me subí al banquito, ¿te acuerdas que era un banquito chiquitito? Para Ah, ver si alcanzaba a meterle el palo. Entonces, y, y te puedes imaginar estar pues unos 15, 20 minutos, 30 minutos tratando de entender qué cosa era. Y dentro de mis conceptos empecé a elucubrar una serie de cosas. Primeramente, que afuera había luz y que de una u otra forma esa luz se metía a través, pues yo pensaba lo que puede ser un cable óptico. Tú metes luz acá y sale luz en un puntito del cable óptico. De repente, el agua resulta ser como cable óptico y afuera hay luz. Yo pensaba que algo así podría ser, ¿no? Hasta el punto de que esa teoría me dejó a mí tranquilo, ¿no? Me dejó a mí tranquilo y me fui a sentar, nuevamente mirando la luz. Y lo despierto a Hans y le digo, oye Hans, ¿qué te parece? Vamos a meditar. Yeah, sí, 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 sí. Entonces, como ya había dormido bien también, se siente conmigo a meditar, nos sentamos bien cómodos, ¿no? Mira, yo mirando la luz. Y que eso nos estábamos ya haciendo el cuerpo de meditación, relajando, respirando, relajando, y en eso se enciende. Se enciende, pero es eso, así. ¿Viste, Nimmer? Me dice Hans. Yo le dije, sí, es un maestro. Oh.
Es un maestro, si yo estoy yo, que dentro de mi cabeza, si yo estoy metiendo palo, esa cosa de que un maestro. Dime, es un maestro. Yo le preguntaba mentalmente, uy, peor mentalmente. Entonces lo quedo mirando, bueno, dentro de mi gesto interno, ¿no? No, no sé si me veía, no sé, no se veía, esto seguro nada, pero entre mi gesto y mi voz indicaba que no le creía nada, ¿no? Claro. Y burlonamente le digo, mentalmente, le voy a preguntar, oye, así, totalmente al desparpajo, ¿eres un maestro? Y ¡puf! Pues no me quedo, yo no me quedo con la boca abierta porque creía que era un maestro. Yo me seguía pensando cómo funcionaba eso. Incluso le dije a Hans, oye, hermano, creo que funciona con voces. Eso es una máquina o algo que se prende cada vez que hablamos. Y empiezo a gritar, no sé más, empiezo a gritar. Y me dice, Hans me dice, no, no es así, es un maestro. Y dije, está loco, está loco. Yo no le creía nada. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿eres un maestro? Y ¡pum! Se prende. Benny, es un maestro. Pero yo le pregunté no mentalmente, le hablé, así como te hablo aquí. Eres un maestro. Se prende y se apaga. Ya ven, y dentro de si eres un maestro, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Tú quién eres? ¿Qué sé yo? Empiezo a hacer una serie de preguntas. Cada vez me dicen, ni me creo que no funciona así. Porque ni se movía nada, ni se prendía nada. Ujú. Todo. Entonces me dice, creo que no funciona así. Funciona de manera diferente, solo contesta así a la pregunta. Si hacemos preguntas cerradas, wow, hagamos preguntas cerradas. Nuevamente pregunto, ¿eres un maestro? Se Sí, respondía, sí, vives, interactuaba. claro, vives aquí, eres guardando lugar. Y dentro de mí estoy pensando, todo, cada vez que hablo se responde. Te imagino, los pones a pregunta, cero. ¿Eres real? ¿Existes? O sea, yo que preguntarle. ¿Eres un ser? Ah, me dice, pregúntale si eres un ser de luz. No, no terminé de preguntarle, porque Han me dijo, pregúntale si es un ser de luz. Yo dije, ¿qué? Tan loco, esto como que yo me sentía medio, ¿eres humano? Nada. O sea, cuando, un poco cuando era así, se encendía y cuando era no, no hacía nada. Simplemente la luz quedaba sin hacer nada. Acuérdate que siempre quedaba la luz y se encendía como un destello y después se volvía al mismo tamaño. Y cuando le pregunto, ¿eres humano? No me contesta nada. Y le trataste de preguntar si es un ser diferente, no me contesta nada. ¿Eres igual a nosotros? Me empecé a lucurar, empezamos a conversar con Hans. Oye, ¿eso no sabe de luz? Es igual a nosotros, porque no, es la pregunta que decimos. O sea, nosotros somos seres de luz. Puta madre. Disculpe, yo sé que se está grabando, Tranquilo, pero tranquilo. esa impresión para mí, todo eso me había sorprendido, porque realmente me sorprendía. No era posible que algo extraordinario te esté pasando, ¿no? Entonces, el hecho de que sea igual a nosotros
y que nosotros seamos luz. Pues a mí me corrió una energía de la cabeza hasta el coxis y, y entré en un cuestionamiento. Me paré, no es posible, decir. Me serví un poco de agua de la cantimplora, de lo que no es posible que esté hablando con un foco. Mira mi mentalidad, no es posible que esté hablando con un foco. De repente, algo responde a través de eso. O de repente una tecnología especial que responde con una luz. O sea, yo le metía la idea de tecnología a esto porque no entraba en mi cerebro que sea un ser, que me dijo que era un ser, que me dijo que era un ser de luz, que me dijo que nosotros éramos igual a él, o sea, éramos seres de luz. Y yo no sabía cómo irme más allá de las preguntas. Y le pregunto, ¿eres de esta dimensión? Nada, no responde. ¿Eres de otra dimensión? No me respondió. Y ahí es donde sale la pregunta de Han, ¿eres interdimensional? Tú, mi cerebro empezó a funcionar de manera 1000 por hora, porque con esas preguntas yo iba sacando más conclusiones que las que te puedes imaginar. Pensaba primero que si era de otra dimensión, podría ser una dimensión en la que no haya tiempo y este ser sea eterno, sea un ser eterno. Y si somos iguales, saqué mi propia conclusión, o sea, que nosotros somos eternos. Todas esas ideas se me venían a la cabeza. Y una serie de ideas más que voy a tratar, te lo digo ahorita de acordarme más, a cómo llegamos a esta idea, ¿no? La idea a la que llegamos es que como luz se aloja acá. ¿Cómo llegamos a esa idea? Que como luz, como esencia, es que como que si fuéramos una esencia de luz, que fuera una parte de la conciencia del ser está acá, o sea, quizás atrapado en el peso cardíaco. Y, y entendía que cada vez que nos tocábamos el pecho que decíamos yo, y esto te estoy hablando, ¿cuántos años? Estoy hablando ya, pues 2002, cuando terminamos esa experiencia, y leí ese libro que te digo en la biblioteca de tu casa, se me abrió totalmente claro que nosotros éramos ese ser de luz, únicos, exclusivos, de conciencia, que solamente se ve o que solamente ven los judíos. Somos esa parte, ese fractal de la conciencia eterna de Dios. Somos esa parte de Dios que siempre está comunicada. Yo realmente estaba, no sé, me acuerdo que esa noche me iluminé. O sea, una cosa, se iluminó mi cerebro. Todo lo que no sabía, nunca había entendido, lo entendí. Y para mí fue rarísimo. Y todo lo que no sabía, en ese momento lo supe. Pero en ese momento, después que leí ese libro, me dejó entender. Como que recordé quiénes éramos, quién era yo. Obviamente te hablo así en general, ¿no? ¿Quiénes Claro. somos? Como que recordé quiénes somos. Para mí esa experiencia me sacó del cuadro, totalmente me sacó del cuadro, porque entendimos, porque yo con Hans, después de haber tenido esta experiencia, hemos conversado mucho, los dos. Hans no quería hablar mucho de esta experiencia, porque primeramente que le rompían los esquemas, totalmente. Tú sabes que Hans es ¿cómo se llama? Es ingeniero de sistemas. Lo lógico de todo esto es que es súper lógico lo que nos pasó, porque todas las respuestas encajan dentro de una lógica.
que nunca la pensamos, que después del tiempo la hemos podido razonar de manera distinta, ¿no? Por lo que te decía yo la otra vez, que cuando tienes una experiencia de este tipo, eh, mientras que está ocurriendo, como que ves que existe otra realidad. Y cuando ves que existe otra realidad, no la ves porque pues, se te ocurre, no. Tienes bien claro que la información que ha desprendido esa relación entre un ser que, que vive en realidades distintas, te da una amplitud de visión totalmente distinta a la realidad que tienes ahora. Y eso ocurre por varias razones. Primeramente, somos seres de luz, tú y yo también. Mientras que te estoy hablando, tú vives todo lo que he vivido. Tú vives todo lo que he vivido. Y así no me conozcas, tú vives todo lo que he vivido. Porque no lo vives porque me entiendes, sino que despierta en ti algo totalmente distinto. Es ese experimento que hay que tiene dos partículas, ¿no? Que El enlazamiento el cuántico. asentamiento cuántico, el lanzamiento cuántico, que tiene dos partículas en manera distinta, lejos, qué sé yo, le pasa a una cosa a una partícula y la otra siente exactamente igual. Yo creo que los seres de luz funcionamos de esa forma. La luz tiene información y creo que sí sabemos esto, que Ujú. la luz tiene información y somos seres de luz. Eso es lo más espectacular de esto. Realmente, dentro de años que nosotros hemos vivido, hemos sacado conclusiones muy pobres. Y eso es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? O sea, si bien es cierto, vivimos estas experiencias, pero no tuvimos tiempo de conversar en ese entonces, pero el asimilar la experiencia, yo pienso que ha tomado años, porque fue una experiencia demasiado intensa, demasiado fuerte, y sí nos ha tomado tiempo digerir y entender realmente qué pasó, o por lo menos tratar de entender qué pasó. Y justamente ese es el propósito de este diálogo que estamos teniendo hoy, Nimer. Eh, Prácticamente a partir de ese momento tú llegaste pensaste que ya era una entidad en la que con la que estaban interactuando, era, y era ese contacto que se nos anunció que tendríamos con los guardianes del lugar. Lo que pasa es que a mí, tomar esa idea me costó bastante. Me costó luchar contra mí mismo, porque yo no aceptaba lo que estaba pasando. O sea, me costó bastante aceptarlo en el mismo lugar. Yo no te digo después de lo que salió, no. En el mismo momento me costó bastante aceptar. Pero cuando me di cuenta que no había forma, no había escape de razonamiento de manera distinta, entré en una especie de, como te digo, se me heló todo el cuerpo, se me heló todo el cuerpo, hasta al tener claro que estaba frente a otra realidad. Te rompió Entonces, los esquemas, se puede decir. mi perspectiva varió totalmente, 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 totalmente. Entonces, yo me sentía feliz. Yo no recuerdo cuánto nos habrá durado esta conversación. Eso Pero, te quería no sé, preguntar justamente, a partir de ese diálogo inicial que nos contaste, ¿continuó algo más o simplemente ya se desapareció, se fue? ¿Qué es lo que pasó a continuación? te digo que el diálogo es más extenso, ¿no? Como resumen, te estoy indicando, para llegar a que nosotros a que nosotros siendo iguales de luz que esta misma entidad, porque no lo entendíamos cómo somos seres de luz, o sea, no la entendíamos. Entendimos que nosotros también somos esa esfera de luz.
Y esa esfera de luz se aloja en el peso cardíaco, ¿no? Por eso en un momento dentro de las conversaciones de nosotros te decíamos, dime yo, cuando dices yo realmente, te tocas el corazón. Te toca el corazón no porque puedes decir yo, no, te toca el corazón porque ahí estás tú, Presencia. tu esencia, tu conciencia, tu esencia, Dios en ti, tu parte de Dios, tu relación con Dios, tu fractal de Dios que está acá. Porque por eso decimos somos eternos. Siempre lo hemos cuestionado. ¿Somos eternos? Sí, somos eternos. Sabemos que somos eternos. Y tenemos experiencia con eso. Tú, contigo hemos hablado de muchas experiencias que he tenido después de la vida con tu papá, qué sé yo. Sabemos que somos seres eternos. Pero no lo sabemos gratuitamente, lo sentimos. Porque tenemos esa vivencia y esa experiencia de esa forma. Como te digo, compartimos información de luz a luz cada vez que empezamos a conversar esto. Volviendo a la experiencia, entonces el diálogo fue un poco más extenso, un poco lo que nos has contado ahorita es un resumen del diálogo. ¿Y cómo terminó esto? O sea, de pronto, No terminó, no terminó, se rompió, se partió. Mientras que estábamos en conversaciones, porque no es tan fácil decir una pregunta así, entonces, ¿cómo te pregunto esto? No, craneamos para preguntar, porque eran preguntas cerradas. ¿Ya de dónde vienes? no te puede contestar, claro. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, las preguntas teníamos que hacerlas pensando. Y obviamente bajo una secuencia de preguntas veníamos razonando para poder entender quién era este ser y qué hacía ahí, qué nos estaba diciendo. Entonces, en ese lapso, que yo calculo que ustedes se fueron 2 horas fueron, Sí, unas 3 horas. eso es lo que nos ha demorado conversar con este ser. O sea, terminó cuando nosotros llegamos. Cuando ustedes se aparecieron con la luz, se les veía hablando, porque la luz sale de abajo, ustedes salen de abajo con las luces, empiezan a hablar, riéndose, qué sé yo, venían, esta luz desaparece. Y yo no le dije, ajá, no contemos nada, simplemente nos quedamos callados. Bueno, lo que yo sí recuerdo, Nimer, porque también ha pasado ya algunos años, es que ustedes sí nos recibieron y todo, pero después nos contaron la experiencia y ustedes estaban realmente muy conmovidos, ¿no? Y yo recuerdo claramente que Haas inclusive estaba un poco temeroso, con un poco de miedo. Tú estabas totalmente choqueado, o sea, te había movido demasiado el piso cuando nos contaste la interacción con este ser, o sea, nos dijeron esa esfera que se apareció al principio, que todos vimos, volvió a aparecer y interactuó y mantuvimos un diálogo y a nosotros eso nos dejó realmente helados, ¿no? Porque no esperábamos que pase algo así. Claro, y cuando ustedes nos contaron todo lo que se vivió y todo cómo fue, ¿no? Toda la escena, pues realmente a todos nos dejó con muchas preguntas, con muchas dudas y también quizás también pensando que estos podían ser los seres que nos habían anunciado que se iban a contactar con nosotros, que según las comunicaciones psicográficas recibidas previamente, se nos decía que entraríamos en contacto con los guardianes del lugar, con los guardianes de la Cueva de los Tallos. Pero recuerda que una de las preguntas, por eso que para mí es importante tener claras las preguntas que hicimos, una de las preguntas era guardián del lugar. La respuesta es sí. La respuesta es sí, no. No un silencio, la respuesta es sí. No, la respuesta es sí. ¿Y por qué solamente responde sí? Otro amigo, conversé también con mi madre en ese sentido, mi madre es psicóloga, y me hablaba que la conciencia solo responde al sí, no al no. Ujú, interesantísimo. O sea, si tú quieres algo, tienes que pensar en el lado de lo que quieres, no de lo que no quieres.
porque la conciencia solo responde al sí. Y me es lógico, todo esto me es lógico, pero este es un proceso de años que tú le Claro. puedes Y has entender. ido asimilando y Claro, entendiendo y hemos intentado entender qué es lo que realmente pasó, ¿no? Porque sí, para todos fue muy fuerte, ¿no? Un poco por tema de tiempo, eh, continuemos un poco avanzando en los momentos. Recuerdo que hacíamos muchas meditaciones. También recuerdo claramente, Nimer, y no sé si es que tú también recuerdas en que pasábamos mucho tiempo durmiendo y en uno de esos momentos que estábamos durmiendo alguien nos despertó y vimos cómo la esfera estaba encima de todo el grupo y emanaba una luz de color azul que salían como aspas y que toda sí. esa energía estaba cayendo encima del grupo, ¿no? Yo recuerdo claramente, ¿no? Alguien nos despertó y yo le vi la esfera encima y vi como una energía azul que emitía este fenómeno, pues descendía sobre todo el grupo y nos llenaban con esa energía azul, nos bañaban, nos cubrían, nos llenaba esa energía azul y era un síntoma bastante extraño porque teníamos mucho sueño, pasábamos bastantes horas como durmiendo, ¿no? ¿Qué comentario puedes hacer tú a ese momento? ¿Qué recuerdas? Primeramente, hago un comentario, ¿no? Un comentario raro, pero es un comentario. Leído, pero simplemente es un comentario. Juan José Benítez, en uno de sus libros, dice Dios es azul. Y parto de ahí. La melatonina, o sea, esta sustancia que nos permite a nosotros entrar en tranquilidad, en paz y en meditación cuando no hay luz, nos ha permitido justamente entrar en estados especiales para conectarnos. Esos estados especiales que nosotros sentíamos para cuando estábamos demasiado con sueño, o sea, era demasiado sueño. No es porque estábamos tan cansados, pues no, simplemente nos dedicábamos a meditar. Era justamente por eso, el exceso de melatonina que teníamos que nos hacía tener cantidad de sueño, pero nos permitía estar en otros estados. Así es. Eso, eso es lo bueno. Lo otro que recuerdo, y no quiero saltar, pero lo voy a saltar, porque me es importante saltarlo en tiempo, es que luego aparece en una reunión que tuvimos en el mismo lugar, ¿no? Que empezamos a mantralizar. Entonces aparece la esfera, y esta esfera, mientras más fuerte, pero yo me acuerdo que estaba mantralizando, yo me leo, ahí está mi pata, decía, ahí está mi amigo. Y así decía, ahí está mi amigo. Ya tu amigo conocido. Ya era mi pata, ya era mi amigo. Entonces, ahí está mi pata. Y, pues, estábamos mantralizando, me acuerdo el lomo. Y mientras más fuerte yo mantralizaba, porque estaba contento, fue lo que estaba en mi pata. Y ahorita, y empieza a estirarse. O sea, bueno, a ver, dime, entonces el escenario es el siguiente, o sea, estábamos en el campamento, ya habíamos vivido las experiencias anteriores y de pronto pues nos pusimos a meditar, ¿no es cierto? Todos Sí. estábamos en un proceso de meditación, vocalizando el Om, todos de los ojos cerrados. ¿Por qué tú no cerraste los ojos? Por qué decidiste abrir los ojos? Nuevamente te digo, ¿no? Yo, mientras que cerraba los ojos, me iluminaba demasiado. Me tenía menos luz al tener los ojos abiertos. Ya, correcto. Entonces, tú veías totalmente todo oscuro, el grupo estaba alrededor, no nos veías a ninguno, y de Ya no pronto, veía a ¿qué es lo nadie, que pasa? ¿Ves que aparece la esfera otra vez? empieza a aparecer la esfera. Y yo estaba contento porque estábamos materializando el OM. Y me acuerdo que mientras más el OM materializaba, más fuerza, empezó a tener brillo, ya no en el fosforescente, sino un blanco. O sea, un brillo mucho más claro. Y empezó a tomar forma, se empezó a alargar. Y yo empecé a mandalizar entre lágrimas, porque dije, pucha, que acá llega un momento en el que el grupo va a tener contacto, no yo, el grupo va a tener contacto. Y se estaba tomando forma en lo largo, y en ¿Hasta eso, qué forma llegó a tomar, yo creo que de una forma así, como de una luz ¿sabes? alargada?
Sí, una forma alargada, así, una cosa así. Yo la veía. Y yo decía, pucha, acá se forma. Yo te estaba diciendo, se forma la entidad, se forma el ser, yo el guía, lo que sea, se forma ahí. Y yo estaba en lágrimas porque decía, este es el momento en que el grupo va a tener contacto físico grupal. Eso es lo que, esa era mi emoción. Y estaba emocionado, pues yo mantralizaba las lágrimas. Yo mantralizaba las lágrimas. No te imaginas la emoción que tenía. Te recuerdo, yo estaba acá, al extremo, venía, este, Daniel, no, se Karina, puso de este lado, este, ¿cómo se llama? Richard, yo estaba en este lado, segundo, este, ¿cómo se llama esta chica? Karina, Karina estaba a mi costado, luego Karina de estabas tú, Argentina, Karina claro, Marzucho. así es. Luego estabas tú, me parece, junto a Karina, Ujú. o estaba Hans, Creo que Daniel. Daniel, tú y Hans. Algo así era, o Hans y tú, algo así era. Pero estábamos juntos, no había separación casi pegados estábamos cuando hacíamos el trabajo. Y se empieza a tomar forma, estábamos mandalizando, yo estaba emocionado, cada vez mandalizado más fuerte. Se empezó a estirar, se empezó a tomar forma la luz y en eso hay un grito espeluznante. ¡Ah! Y eso, todo se apaga. Y yo entro internamente en una cólera. O sea, Entro, el ser, por el grito que fue justamente el grito de Richard, que a todos nos sacó de la meditación y que nos asustó, ¿no? Porque fue un grito claro, muy fuerte. claro, y, 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 y yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué gritaste? Ahí está mi pata, ahorita viene. Entonces, estaba haciendo su aparición y cortaste todo. Me tocaron. Y entre, Richard, ¿quién te va a tocar acá? Si estamos todos juntos. Me tocaron, me agarraron de brazo. Richard. Y yo tratando de calmarme, ¿eh? Porque estaba en cólera. O sea, realmente de mi éxtasis que yo estaba viendo lo que estaba, me la cortaron, pero a sopete, Abruptamente. abruptamente. Y yo le digo, ¿por quién te va a tocar acá? Me han tocado el brazo. Prendemos la linterna, me han tocado el brazo acá, le tocó el brazo, le doy el brazo y tenía acá en este brazo de acá, agarrado acá así, como si le hubieran agarrado 3 dedos así. No así, sino para afuera. Y yo decía, ¿por qué haces eso? Richard, ¿qué cosa es eso? No sé, me han agarrado. Y yo no entendí. Y no entendí nunca qué relación había de lo que pasó con respecto a lo que estaba pasando. ¿Por qué se cortó? Nunca lo entendí. Bueno, lo que Richard nos contó y hasta escribió en su informe es que él veía que alrededor del grupo había unas entidades pequeñas que los Shuaras le conocen como los Zunkis, ¿no? Sí, Y pues efectivamente nosotros escuchábamos a ratos como que alguien caminaba, ¿no? Como que alguien porque internamente hay riachuelos, hay ríos, y como que alguien iba caminando por encima del agua, se escuchaba, ¿no? Y pues Richard lo que él mencionó es que uno de estos seres se acercó y le topó y justamente él se asustó y por eso pegó el grito, ¿no? Que cortó la experiencia y que nos sacó de la meditación a todos, ¿no? claro, pero no cuenta que él se asustó por asustarse, pero vino toda una serie sintió una serie de información que vino, es una expresión, un vómito de información, se le vino de sopete, como al tocarle, le vino información en cantidad de sopete. Entonces, yo
descomputado, tratando de entender nuevamente, digo, lo que había pasado con la experiencia que estaba pasando. Yo no la juntaba la experiencia. Entonces, pero para mí, realmente me quedé con la desazón de que hubiera un contacto físico en esos momentos. Porque estoy totalmente seguro que iba a pasar. Por algo no pasó. Por algo no Bueno, pasó. contacto, digamos, un contacto físico con todo el grupo. Grupal. Pero bueno, recuérdate que todos vimos la primera vez cuando llegamos y estábamos meditando y apareció la primera vez. Después tú con Hans tienen experiencia que, o sea, realmente es un contacto físico y muy contundente porque esa interacción que llegaron hasta intercambiar información ya es un tipo de contacto más profundo. O sea, no solo es que apareció la ferita y nada más, sino que ya interactuaron, que eso también es importante tomar en cuenta. Y en esta tercera ocasión, pues se hubiera dado nuevamente la experiencia de no ser cortada por este grito y este fenómeno que pasó, ¿no? Se hubiera manifestado o se hubiera materializado a todo el grupo, ¿no? Claro, pero no como esfera. Como ser, claro, se estaba transformando, Era ¿no? como un ser. Me Claro. dejo entender. Y eso para mí me emocionaba. Porque ya sentía que era otra cosa, era un ser totalmente que tomaba forma. Entonces, eso era lo que a mí me motivaba y estaba en mi motivación plena, digamos, viendo que se estaba transformando. Entonces, eso es que yo no me voy a olvidar nunca de esto, nunca, nunca, porque realmente hay realidades en paralelo, Rafael. No necesito decírtelo, pero es necesario que lo sepa la gente porque lo hemos vivido, o sea, no necesariamente yo quería vivir eso, porque yo nunca se me hubiera ocurrido vivir eso, no se me hubiera ocurrido para nada, pero pasa no solamente a mí, a mucha gente, en muchos lugares ha pasado lo mismo. Después me enteré que en otras cuevas, en otros lugares, se aparecían estas entidades. Entonces, no es que sea algo privilegiado para nosotros, que sí lo es, pero que en realidad existen esas entidades en varios lugares, en varias cuevas en el inframundo. O sea, sí existe. Es que son los Existen guardianes las realidades acá mismo. son los guardianes del mundo subterráneo. Así es. Bueno, Existe. y bueno, es también importante en este punto, Nimer, recordar que después intentamos recibir comunicación, o sea, recuerda tú que mucho de las actividades que nosotros desempeñamos, los viajes y todo lo que hacemos es en base a las comunicaciones mentales, telepáticas con los hermanos mayores, con los hermanos del cosmos, ¿no? Para eso nos hemos entrenado muchos años y siempre estamos pidiendo corroboraciones para saber que del otro lado de la línea están ellos presentes y que no es producto de nuestra imaginación, ¿no? Y bueno, nosotros hemos vivido durante tantos años tantas experiencias y tantas confirmaciones que realmente no necesitamos ahondar mucho en esto de las confirmaciones, pero que sí es algo importante que siempre estamos Pero pendientes que después de tanto tiempo el contacto el contacto se da, ¿no? importante, pero necesario. O sea, es más necesario no es que se corrobore. O sea, realmente todas estas comunicaciones recibidas, la presencia de estos seres es clara, que te dice, no es clara en el sentido que digan lo que han recibido es, pero sí es clara su presencia. Yo no me dejo sorprender en muchas cosas, tú sabes cómo soy. Yo dije, puta, vamos a Sí, tener un nivel muy mental, muy dije, vamos a tener contacto muy dentro de la... pragmático, o sea, realmente muy aterrizado, ¿no? Pues, ¿cómo van a tener contacto dentro de la cueva? Y, ay, no me entraba en la cabeza. Cuando salimos del lugar, porque salimos del sitio donde estábamos, salimos a un lugar mucho más grande. ¿Cómo vamos a tener contacto con estos seres? Bueno, pero ocurre
Y fue sorprendente para mí que cuando nos paramos en el sitio, sobre el sitio había un hueco donde tú podías ver un pedacito de cielo, un pedacito. Sí, y a eso vamos, dime, pero antes de ir a eso, porque esa es la parte final, ¿no? De toda la experiencia, porque no ahí no acaba, ¿no? Estamos a la mitad prácticamente de lo que Es, pasó. Ahí nosotros tomamos ya la decisión frente a los fenómenos que se dieron, de todo lo que les hemos contado, tomamos la decisión de conectarnos o intentar hacer una conexión a nivel mental, telepático con estos seres, ¿no? Y se reciben comunicaciones donde se nos explica, ¿no? A través de la psicografía, ¿no? Que es una variedad de la telepatía en donde tú estás consciente, recibes las ideas que emite el ser que se está comunicando contigo, tú tienes que simplemente sensibilizarte y sientes la necesidad o el impulso de escribir lo que estás recibiendo en tu mente y los plasmas en una hoja de papel. Y ahí recibimos comunicaciones donde nos explican que estos seres efectivamente son los guardianes del lugar y lo que nosotros estábamos viendo eran sus esencias, ¿no? O sea, tal como son seres de luz, son seres de energía y nos explicó, en estas comunicaciones se nos explicó que nosotros también, nuestras esencias son esferas de luz. No sé si tú recuerdas esa comunicación, por supuesto, que justamente que cuando nosotros morimos, pues nuestra alma, nuestro ser superior, nuestro ser interno, abandona el cuerpo físico y salimos en forma de esferas de luz, tal cual son ellos, ¿no? Tal como son, los vimos y los percibimos, ¿no? Eso fue algo te, que se nos comunicó. te- te hago acordar una cosa. Cuando tú estás en el espacio, los astronautas que están en el espacio, cada vez que sueltan algo, se forman esferas. Cada vez que sueltan agua, que se forman esferas. Es típico que exista una esfera. O sea, realmente tú dijiste algo que indica la palabra esencia, pero somos justamente esa esencia en nuestra conciencia, que está fuera de nuestra mente. Nuestra conciencia no es la mente, está Y es un fuera de poco nuestra mente. esta comunicación también responde un poco a tus preguntas, ¿no? O sea, porque somos semejantes, tú preguntas en algún momento, ¿no? Y en la comunicación se dice, ¿no? Que estábamos viendo sus esencias tal como son y que nosotros, en nuestra esencia también es una esfera de luz, al igual que la de ellos, ¿no? Eso decía la comunicación. Y por otro lado, nos confirma de que efectivamente en las comunicaciones, la biblioteca metálica, ¿no? Donde está guardado los archivos de la historia humana, existe en el lugar que está protegido por ellos y nos dicen que el tercer día se nos invitaba a una experiencia para poder entrar en contacto con esa información que está grabada en la Cueva de los Tallos, ¿no? La comunicación dice que el verdadero tesoro que hay en la Cueva de los Tallos no es la biblioteca metálica de oro y de plata, no ese gran tesoro que tú lo ves desde el punto de vista económico y es invaluable. Pero ellos nos explican y nos dicen el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos y de la biblioteca es la información que está guardada en esas planchas, ¿no? Entonces, Te y toco un yo, poquito antes de que avances. Me voy a salir totalmente de la cueva. Te voy a mencionar años después que yo viví en Ecuador, que estaba viviendo en Guayaquil y que nos encontramos con el abogado el doctor Gerardo Peña Mateus. Llano Peña Mateus. Y dicho sea de paso, tengo la grabación, ¿no? Con él y en algún momento la vamos a Sí. sacar a la luz también. Bueno, yo me acuerdo que cuando lo llamé, porque así partió la idea, yo lo llamé para saber si realmente, porque por ahí me enteré de algo que había fallecido, entonces, qué raro. Entonces yo lo llamé y me contestó la secretaria y me dijo, ¿padre o hijo?
Entonces yo empecé, bueno, usted dice, padre. Y ahora decía el doctor Peña Mateus, sí, doctor, mi nombre es Nimio Abreu y quisiera hablar con usted. Yo he estado en la cueva de los tres, le conté toda la historia. ¿Y tú crees? Me quedó un silencio total y me dijo, véngase mañana a las 4 de la tarde. Y yo le dije, ¿puedo ir con un amigo de mi esposa? ¿Te acuerdas? ¿Puedo comer? Sí, 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 sí. Entonces yo te llamé inmediatamente por teléfono, Claro, porque te venía de Quito en un avión volando viajé inmediatamente. hace rato, sí. Claro, y nos fuimos con mi esposa, ¿no? Los tres nos fuimos a hablar con él, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos dijo? Lo primero que nos dijo es que nadie le había dicho a él, no había escuchado de nadie, de estos seres de luz que hablaban con, ¿cómo se llama? Con Juan Moro. Con Morix. Y eran seres de luz igualito. Y otra cosa más que, digamos, nos unió para la confirmación de todo lo que hablamos ese día. Simplemente quería hacértelo acordar porque Sí, y, va sumando en la y información. ahorita que ya topamos el tema, pues recuerda tú que también Richard fue a hablar con él, con el doctor Peña Mateus después de esta experiencia del 2002. Y el momento que él le cuenta sobre las apariciones de las esferas, el doctor se conmueve y le dice, bueno, le voy a confesar algo que realmente no le he dicho a nadie, pero realmente ustedes son las primeras personas que me van a repetir lo mismo que me dijo Juan. Cuando Juan me contó sobre el mundo subterráneo, sobre el tema de la biblioteca metálica, de una civilización viviendo abajo y todo, sí le creí porque tenía conocimiento de esa información, había leído varios libros y todo, y me pareció coherente y le ayudé y le apoyé. Pero Juan quiso poner, dijo el doctor Peña Mateos, también En su libro, en el acta que él ya, estaba haciendo, que había contactado con unas esferas de luz, que él les llamaba los taltos o los seres superiores, y que pues ellos fueron los que les llevaron a donde está la biblioteca metálica y todos los tesoros del mundo subterráneo. Y él dijo, ahora después de tantos años, ustedes me vuelven a contar lo mismo que él me dijo, pero a él sí no le dije que yo ponía en el acta del descubrimiento de él este tema que lo iba a obviar porque ya ponerlo del era mundo loco. subterráneo era demasiado fuerte, Claro, poner ya lo de las esferas era ya inconcebible. claro. Entonces que él ya no le aceptó poner ese tema, ¿no? Ahorita que tú lo sacaste a colación. Mira, Súper pero es interesante importante, realmente esas confirmaciones, pero volvamos a la cueva, entonces, no, pero te das cuenta que es importante conversar porque empiezas a unir una serie de cosas. comienzan a fluir, a salir un montón y a unir cabos sueltos, ¿no? Claro. Y a empatar y a enlazar y entrar y darle un poco de coherencia a toda esta información que es súper interesante. Volviendo a la cueva, pues se nos dice que el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos no es la biblioteca, sino que es el conocimiento. Nosotros como grupo de contacto, uno de los objetivos siempre fue el acercarnos a los lugares donde está la Hermandad Blanca o estos seres que habitan en el interior de la Tierra. El origen, según lo que se nos ha transmitido, de estos seres desde hace 9000 años, donde descienden en el desierto del Gobi, en la Mongolia, un grupo de 32 seres y fundan una ciudad intraterrena llamada a través de los mitos y leyendas como Shambhala, o el Reino de la Paz. Y después con su tecnología abren una serie de túneles de galerías que atraviesan todo el planeta y fundan pues ciudades intraterrenas. Y en el interior de la Tierra, estas ciudades guardan todos los archivos del conocimiento humano, la historia perdida de la humanidad, la relación que tenemos con los seres del cosmos y todo lo que ha pasado y ha dejado de suceder aquí en la Tierra. Entonces, ese era el cuarto objetivo, tener un acercamiento a estas ciudades intraterrenas y a estos seres que habitan en el interior de la Tierra, que se le conoce como la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Y el quinto objetivo era recibir por parte de este gobierno interno positivo, este grupo de seres, la información y conocimiento que está guardado ahí.
En el caso muy particular, pues, del Ecuador, porque ya sabemos que esa información no solo está en la Cueva de los Tallos, está también que eso es importante destacar, sino que se nos decía que está repartida en diferentes partes del mundo, pero principalmente en tres lugares, ¿no? El primero sería el Paititi o la ciudad perdida de los Incas, allí en el Perú. El segundo en las cuevas del Roncador, en el Mato Grosso brasilero. Y el cuarto lugar sería, el tercer lugar, perdón, en la Cueva de los Tallos, en el Ecuador. Por eso, cuando la experiencia de contacto arranca en Ecuador y en el año 93 recibimos los primeros mensajes, las primeras, perdón, comunicaciones de parte de estos seres para un poco pedíamos indicaciones de qué es lo que teníamos que hacer acá en el Ecuador como grupo de contacto, se nos indica el que debíamos viajar a estas cuevas para tener un contacto con los moradores del lugar y por otro lado con esta información. Pero se nos pidió primero que investiguemos el lugar. Y el rato que investigamos, porque no conocíamos nada realmente de la cueva, nos quedamos sorprendidos porque la cueva era mundialmente conocida por las experiencias y por todo lo que contó Juan Moritz, que para nosotros, ahorita que estamos hablando aquí entre amigos, la figura de Moritz fue siempre una figura muy querida y muy aceptada porque coincidía al pie de la letra con lo que nosotros habíamos recibido, o sea, no había contradicción. O sea, para nosotros fue tan sorprendente enterar, o sea, nos dicen estos seres en nuestra experiencia de contacto que hay un mundo intraterreno y hay ciudades intraterrenas dentro de la Tierra, que hay seres que están habitando y nos dan el origen de dónde vienen y por qué están ahí. Y nos hablan de que existe que estos seres custodian un conocimiento perdido a la humanidad y que había llegado el momento que este conocimiento que generaría un despertar de conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, eh, eh, generaría un gran cambio en la humanidad. Y el momento en que sabíamos esa información y le estudiamos a Moritz, y Moritz habla de que tuvo contacto en la Cueva de los Tallos con unos seres llamados los Taltos, los seres superiores, que en algunas publicaciones dice claramente que son seres extraterrestres. En algunas ocasiones lo afirma así, en otras no. Y por otro lado, su gran descubrimiento de una biblioteca metálica donde está la historia perdida de la humanidad. O sea, era una coincidencia sorprendente, maravillosa, increíble. O sea, saber que alguien antes y ya lo dijo y lo quiso dar a conocer, pero se topó al final de toda su vida. Juan Morris se da cuenta de que la ambición humana todavía prima más que la necesidad de encontrar la verdad, el conocimiento, ¿cierto? la información. Entonces, él finalmente termina tomando la decisión, lamentablemente, después de haber intentado entregarle a la humanidad este descubrimiento que él hizo, termina dándose cuenta de que no estamos preparados para tener acceso a esa información y termina diciendo, no hablo más, ahí queda porque yo no voy a poner en riesgo, en peligro que todo esto desaparezca o sea hurtado, o sea robado o sea asaltado. Y nunca más vuelve a topar el tema. Entonces, yo reflexiono y digo, porque también Moritz reconoce y en varias de sus intervenciones él reconoce que todo esto fue gracias a los contactos que él tenía con estos seres, que ellos le Pero te recuerdo permitieron y algo. le autorizaron a hacer todo este evento, porque él no fue deliberadamente la decisión de él, sino que él pidió permiso a los moradores de la cueva para poder dar a conocer a la humanidad este descubrimiento y ellos le autorizan. No fue una decisión de él, sino fue una decisión avalada y respaldada por los seres intraterrenos. Entonces él finalmente decide ya no. Entonces yo me pongo a pensar y digo, en nuestra experiencia personal, nunca se nos dijo que íbamos a tener acceso a los tesoros, sino que íbamos a tener acceso al conocimiento, a la Ya. Entonces, información. ahí yo quiero que mencionarte ahí, porque de una u otra forma, nosotros sabíamos, de una u otra forma, sabíamos que por el sonido, íbamos a tener acceso. Me acuerdo que estudiábamos las canciones gregorianas, Los los, cantos gregorianos. los cantos gregorianos, y, y entendíamos que en un momento determinado,
como que era la clave, era la llave para entrar en esa supraconciencia. En esa sintonía, sí. En esa, entras en esa conciencia y no necesitas saber, sino recordar, nada más. Entonces, en un momento determinado me quiero acordar el, cuando hemos estado meditando, cuando hemos estado mantralizando, siempre cuando hemos estado meditando, mantralizando, han aparecido estos seres, o este ser, o este ser, bueno, puedo decir, han aparecido siempre al momento que hemos estado mantralizando. Yo creo verdaderamente que hay una relación entre el sonido y estos estados especiales de conciencia. Entonces, estoy seguro que mucha de la información que ahorita estamos conversando, muy alegre, la hemos corroborado porque se nos ha enganchado con una serie de información que hemos venido asimilando durante años, porque esto no lo hubiéramos podido conversar saliendo de la cueva de los tallos. No, 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 claro, no, no, no. Entonces, O sea, fue demasiado impactante y por eso te digo, o sea, el proceso de asimilación de la chocante. experiencia vivida ha sido, ha tomado años de asimilar lo que se vivió y llegar a entender en su real dimensión y qué es lo que realmente significó. Estuvimos antes con Nimer, un día antes, conversando sobre los momentos de la experiencia y ya van a escuchar ustedes después de un rato la última experiencia, la última vivencia que tuvimos, donde realmente nos quedamos como meditando y reflexionando qué realmente pasó ese momento. Y han pasado, desde el 2002 a la fecha, han pasado 20 años. ¿Sí? Y estamos todavía asimilando, o sea, intentando ver qué mismo pasó. Es que pasa lo raro. Realmente recuerdo cuando fuimos al lugar para meditar, eh, un lugar que totalmente amplio, muy, muy amplio, muy amplio. Quizás las dimensiones son gigantescas, ¿no? Adentro. Tú lo has dicho. Ahí cuando tuvimos la experiencia, entonces para ya irnos de ya al momento ese, entonces en los mensajes que recibimos se nos dice de que el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos no son las planchas de oro ni metálicas, sino la información que guardan esas planchas. Y esa información ya en los grupos de contacto se había venido ya teniendo acceso, se había tenido en otras experiencias, en otros lugares, y pues se nos invitaba a nosotros ahora también a tener acceso a esa información, ¿no? Y se nos dice que en el tercer día, pues vayamos a un determinado lugar y ahí pues se daría una experiencia donde se vería un portal dimensional, ¿no? Una ventana a otra realidad y que de ahí conectaríamos con con la creación, nos decían así, y con la información que se guarda en la Cueva de los Tallos, Eso fue otra locura. ¿no? Pero Entonces, locura total fue eso. eso se nos invitó al tercer día. Se nos decía que se nos dice en las comunicaciones que una nave se iba a posar encima del lugar y que ella enviaría la energía y que interactuaría con nosotros para poder vivir la experiencia, no en este lugar. Entonces, Yo pensaba que estábamos locos. Yo dije, ¿cómo va a haber una nave acá dentro de la cueva de los sellos? Pues cada locura que yo dije que recibe en esta comunicación es una locura. y ahí Una, fuimos pues justamente al lugar que tú mencionas, Nimer, que es un lugar muy especial, que inclusive Moritz siempre lo apuntó como un sitio muy fuera de serie dentro de la cueva, que es un lugar que uno va y uno puede ver que hay unos dos agujeros, o sea, es un, digamos, una suerte tragaluz. como de boquete, ¿no? O sea, como una sala circular, ¿no? Uno ingresa y es muy alto y se puede ver que hay unos dos agujeros que se puede ver hacia afuera. Inclusive cuando es de día, si uno se acerca al lugar, la luz entra y ilumina el lugar ahí abajo, ¿no? Y se nos decía que una nave aparecería y que sería la que justamente interactuaría con nuestra experiencia. Entonces, como dice Nimer,
Desde el mundo subterráneo, metidos a unos más o menos 100 metros de profundidad dentro de las cuevas, se nos dice que vayamos a ese lugar y que va a aparecer una nave y que esa Una nave locura, una locura. va a abrir un portal dimensional, una ventana a otra realidad y que nos iban a conectar con la información que está grabada en la Cueva de los Tallos. Hay un mensaje también que dice que esa información iba a ser grabada en nuestro ADN y eso es todo un tema, ¿no? Yo he venido también investigando mucho porque uno sí especula, ¿no? O sea, siempre que hemos ido a estos lugares especiales en la tierra, que son lugares que están marcados por piedras con símbolos, con lugares arqueológicos, con una belleza inusual, ¿no? Siempre cuando nos hemos acercado a estos lugares, siempre de alguna manera hemos tenido contacto con una información y se nos dice que esa información ha sido grabada en nosotros. Y comenzamos a cuestionarnos, decirnos, pero ¿cómo graban en nosotros información? ¿Cómo se puede grabar información dentro del ser humano? Y dentro de todos estos años he estado investigando y pues se ha descubierto que en nuestro ADN, ¿no? Solo está siendo ocupado en un 10% y existe casi un 90% del ADN que se considera ADN chatarra, o sea que no sirve para nada. Entonces, después científicos rusos descubren que en este ADN que hasta ahora no le habían encontrado ninguna utilidad, se puede grabar información. Inclusive hace un experimento que en una molécula de ADN, digamos, artificial, graban miles de horas de video en alta definición. Dicen, si esto se puede hacer en una molécula artificial, ¿qué no se puede grabar en el ADN humano? Y ya hay muchas investigaciones y trabajos donde el ADN podría ser una suerte de biblioteca o almacenamiento de información ¿Y cómo se graba? Se graba con luz. y con sonido, Se graba con luz y con sonido. y con Ahora, sonido. fíjate qué importante es lo que hemos estado conversando entre seres de luz, ¿no? Ese entrelazamiento cuántico que puede existir, que no solamente es entre seres similares como nosotros, sino entre seres de luz. O sea, entre Dios y nosotros. Somos, que hay una conexión total, real, entre este ser que es especial. Realmente creo, y ahora vamos al- a la experiencia, creo que a partir de esa experiencia nos tratan de decir algo en el génesis, en el origen de todo. Así es. Bueno, nos hablaban si no mal recuerdo, Nimer, corrígeme si estoy equivocado, a las 9 de la noche del tercer día tendremos que acercarnos al lugar Sí. y ahí se daría la experiencia. Recuerdo que fuimos a hacer un reconocimiento, creo, cuando era de día, pero después ya nos preparamos para ir al lugar. Seguíamos teniendo mucho este tema del sueño. Y en algún mensaje, pues se nos decía de que se nos estaba induciendo a este estado de descansar mucho y todo como para que estuviésemos bien preparados para vivir esta experiencia que iba a ser una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Así que recuerdo que llegamos al lugar y efectivamente veíamos desde el interior de la tierra, veíamos desde esos agujeros que hay arriba, veíamos las estrellas. ¿Tú recuerdas, te acuerdas de eso? Pero yo recuerdo justamente eso, ¿no? O sea, yo no tenía sentido que me ponga anteojos en la noche, ¿no? Menos en la Buenos Aires no tenía ningún sentido que me ponga anteojos. Pero ese momento llevé mis anteojos y me los puse. Obviamente ves nítido, en mi caso que soy miope. Yo me acuerdo haber levantado la vista y después de ver lo que era el cielo, ver una esfera de luz, era una nave. Yo decía, yo Qué decía, fuerte. me rompió totalmente lo que pensaba. Eso fue Para mí demasiado era fuerte. Tener un imposible avistamiento desde adentro, de adentro, ¿cómo sé
qué casualidad que en el ángulo que estábamos, en el ángulo que estaban ellos, era específicamente preciso para que nosotros lo viéramos. Y se enciende la luz. Y yo dije, esto ya no tiene explicación sencilla. Es como que diga, ponte un huequito y desde a kilómetros trato de que me veas. Es increíble, pero pasó. Realmente la presencia de esta nave, ¿no? Para mí fue lo más insuperable en avistamiento, porque realmente no creo que haya habido un avistamiento con esa precisión, aunque sí alguna vez lo tuvimos, pero en ese momento fue para mí espectacular, porque ellos estaban sustentando lo que ellos decían, ya estaban ahí. Lo que la comunicación decía, porque la comunicación nos advirtió previamente de que aparecería una nave que se posaría encima de este lugar y que desde la nave se enviaría una energía, una luz y se aperturaría este portal, esta conexión con el universo y con la información de los tallos, ¿no? Mira, ni siquiera eso creía. Para mí solamente el hecho de que ya estaba la nave ya sustentaba ya que había una especie de apoyo. No sabía ni qué iba a pasar, porque no era lógico lo que pasó, pero no, ni idea. Pero lo que ya estaba pasando, para mí ya rompió todo. Pero tanto rompió todo lo que pasó adentro, más todavía, que hasta ahora no lo puedo tratar de entender bien, pero vamos a ver si lo conversamos. Una de las cosas que pasó, que yo no lo sentí realmente, es que se sintió energía negativa. Yo no lo sentí. Pero a mi lado estaba Karina. Y a Karina le pasó algo raro. Se le encogió las manos así. O Se le sea, metió. nuevamente cuando, o sea, para dar un poco el contexto, ¿no? ¿Eh? Cuando nosotros nos colocamos en círculo, porque ya sentimos que una energía muy poderosa cayó encima de nosotros, pero era, por primera vez yo siento como que algo muy tangible cae encima nuestro, o sea, una energía, pero como una energía sólida, ¿no? Que nos envuelve y ya sentimos que sí va a dar una experiencia muy fuerte, como un Sendra, un portal dimensional. No teníamos muy claro qué iba a pasar y de pronto Karina grita, ¿no? Pega un Sí. grito muy fuerte y ella se encoge, o sea, se- o sea, es como que se pone en cuclillas, Se encoge y se totalmente. le viró los brazos, ¿no? Los dedos se le pusieron tiesos así y se metieron las muñecas hacia atrás. Y no es la primera vez que veo esa experiencia. Años después, en Chilca, abriendo una puerta dimensional, no sé si claramente sabíamos lo que estábamos haciendo, no sé ahora, que dos personas, una de ellas Carmen Massa, mi esposa, se le pasó lo mismo, se encogió y como empezó a chupar la energía. Se sintió mal, se encogió totalmente y se puso mal. Igualito que otro muchacho, no me acuerdo su nombre. Dos personas le pasó lo mismo. Entonces, hay una de las cosas que me pareció raro, que eso ya había pasado en un portal dimensional, ya había pasado. Y en este momento se la Cueva de los Tallos, que era la primera vez que pasaba, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pasa con Karina Ruiz. Y Karina tenía miedo de tratar de sentarse porque había ratas abajo, ratas en el piso. Y me dijo, me siento en tu zapato, pero siéntate, se sentó en mi zapato, o sea, realmente te había agarrado de mi pie porque no quería, ¿cómo se Un llama? poco intentando explicar este fenómeno, Niver, en ese momento lo que yo percibí, y yo siento en ese momento, un momento antes de que Karina grite, yo siento, percibo, estábamos tan sensibles, habíamos estado tanto tiempo en las cuevas, pasábamos meditando prácticamente.
estábamos ayunando, ¿no? Estábamos hipersensibilizados. La experiencia de la aparición de las luces nos había movido demasiado internamente. La energía que nos enviaban estas luces, ¿no? Estas energías en forma de aspa azul que nos envolvían y todo, nos hipersensibilizó y yo sentí la presencia de un ser que se acercó por el lado de atrás donde yo me encontraba, pero era un ser, no lo sentí positivo, sino más bien de una presencia muy imponente, pero también negativo. Y la intención de este ser, yo percibí, era que la experiencia no se dé. O sea, podemos estar hablando de una acechanza. Pero esto no es la primera vez que nosotros percibimos este tipo de fenómeno cuando hemos estado en las expediciones. En el año 2010, cuando fuimos a la Cueva del Muñón y nuevamente tuvimos contacto con estas entidades, con estas esferas de luz, se nos invita igualmente para el tercer día para entrar detrás de la cascada y 3 personas iban a ser llevadas al interior del mundo subterráneo para recibir la historia de la Cueva de los Tallos y de sus moradores. En este viaje se nos pidió que vayamos 14 personas. Y yo siempre me cuestioné y dije, ¿para qué ir tanta gente a las cavernas? Tú sabes, Nimer, lo duro que es, ¿no? Y la logística que se necesita. Solo el ingresar a 14 personas es un trabajo, pero Claro, tónico. claro, exacto. Entonces, pero después yo entendí porque en la experiencia final, al tercer día, se nos indica de que 7 personas teníamos que entrar al salón donde estaba la cascada y 7 personas se tenían que quedar afuera del salón. Si tú lees los informes, los 7 personas que se quedaron afuera tuvieron una lucha con una fuerza oscura negativa que intentó acechar al grupo y no permitir que la experiencia se dé adentro. Entonces, por eso yo digo, ir a la Cueva de los Tallos no es un paseo, ¿no? Sobre todo cuando vas ya a manera de una expedición, porque hoy en día a Coangos va todo el mundo, o sea, ya se ha hecho muy turístico y hay muchas operadoras que están llevando de 4 o 5 expediciones semanales, pero cuando tú ya vas en una expedición donde eres invitado por los seres superiores a vivir una conexión en estos lugares, pues hay fuerzas que intentan oponerse, ¿no? Y yo lo he vivido personalmente 2 veces, 3 veces la hemos vivido. Recuerdo también en el año 2000 hubo también algo parecido. O sea, si es que tú no estás lo suficientemente preparado y apoyado, pues te puedes meter en camisa de 11 varas y puede ser, digamos, bien complejo y bien difícil lo que pueda pasar. Bueno, pasando ya a este momento. Yo quiero acotar algo más, ¿no? El grupo que partió hacia la Cueva de los Tallos, el grupo que nosotros estábamos, era un grupo consolidado. Nosotros ya estábamos trabajando bastante grupalmente, bastante juntos grupalmente. Este, te recuerdo que tan es así el trabajo que hemos hecho que realmente salíamos mucho juntos a este tipo de trabajo y las 7 personas que hemos estado, las 6 personas que hemos estado, podíamos soportarnos físicamente, espiritualmente, eh, para podernos mantener en buen estado mental, físico, espiritual. El apoyo era total de todos contra todos. O sea, por eso que es como los marinos, los mariners, ¿no? O sea, realmente confían en el equipo con que están. Y realmente La tenía preparación. un buen equipo de personas totalmente preparadas. Yo no recuerdo que alguien de nosotros habrá tenido miedo en algún momento, no recuerdo. No recuerdo, aparte de lo que pasó, pero que alguien haya tenido miedo, que sentía miedo, pánico. Y estar en ese sitio no es cuestión de juego. Hay arañas de este tamaño, textualmente, textualmente, con un cuerpito así, una cabecita así, triangular, y unas patas de este tamaño.
Yo me acuerdo de haber pasado, solamente pasado en nuestro pecho y la araña pasando por acá, ¿no? Arañas más grandes que mi mano, unas tarántulas, pero gigantes. O sea, no es cuestión, no es, Se han digamos, encontrado culebras, claro, alacranes, claro, no es tan alegre, sí me voy a acuerdo hasta ellos. No, realmente tienes que tener bastante ah, un trabajo interno, hacerte la cueva, hacerte parte de... Igualito cuando hemos estado en, este, en el sur, en el, en Perú, sí, Haití, en el Paititi. O sea, hacerte a la selva. Igualito nosotros nos hicimos a la integrarte, claro. totalmente nos hicimos a la cueva. Entonces, yo creo que básicamente el equipo en sí ha sido bien sólido. Y el equipo que ha soportado cuando tú has sido, es un equipo preparado especialmente para ese trabajo. Así es. Bueno, pasó lo de Karina, se le asistió, se le ayudó, pero volvimos a la experiencia porque la experiencia estaba ahí. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que recuerdas de ese momento, Nima? Ay, yo recuerdo algo que para mí es insólito y hasta ahora. Yo empecé a ver primeramente a partir de una altura el universo. Bajaba y veía la Buenos Aires. Y a partir de una altura del universo, yo decía, estoy loco, ¿cómo es posible que no se veía, no sé si nebulosas, veía, veía estrellas en cantidad, pero veía estrellas en cantidad circundantes? Yo decía, ¿qué es esto? Yo no recordaba que en algún momento se había hablado de la creación. Yo sí, simplemente estoy viendo el universo. ¿Qué estoy viendo acá? Estoy viendo una parte de la creación de Dios. ¿Qué tiene sentido esto? Pero es lo que veía. Él estaba pasando de la mitad para arriba en el universo y la mitad para abajo estaban los tallos. No era posible que estén dos realidades totalmente distintas y no estaba fumado, no había tomado, no había, ¿cómo se llama? No Tomado estaba ayahuasca. en un estado especial, no, con los ojos abiertos, tan igual como estoy ahorita. Lo raro es eso, que todo ocurría de la mitad para arriba y la mitad para abajo está en la cueva de los tallos. Era una cosa rarísima ver estrellas girando, el universo girando. Yo no sé si básicamente ha sido la creación o no, pero viste el universo. O sea, he visto realmente una parte de la creación, una parte de Dios, puede ser, pero realmente he visto una parte del universo estar flotando en el universo. Para mí era una cosa de locos, de locos, porque hasta ahora no lo puedo razonar con alguien que no sea contigo, porque tú has vivido lo mismo. Bueno, en mi caso personal, lo que yo recuerdo, Nimer, yo ese momento sentí mucha energía que nos envolvía, como cuando hemos entrado a los sendas, pero repotenciado y o sea, con una fuerza impresionante. Y de pronto yo cierro mis ojos y lo que yo veo con una claridad en mi mente es la creación del universo. Veo el Big Bang, cómo todo surgió, el inicio de la creación. Veo la explosión del Big Bang y veo cómo se va formando el universo y comienza a pasar como a gran velocidad la creación de las galaxias, de los sistemas, después la aparición de la vida, ¿no? Y veo cómo ya se crea la vida consciente y después se van poblando mundos y de pronto ya cuando estos mundos son evolucionados, veo un conflicto, veo una guerra y en ese momento
Me impacta tanto la guerra que yo abro los ojos y veo que desde las paredes salía todo esto, o sea, era un holograma que estaba saliendo y se estaba proyectando. Igualmente me daba lo mismo tener los ojos abiertos que los ojos cerrados, o sea, veía todo, lo que veía en mi mente lo veía afuera, pero yo veía que era como que salía como una proyección holográfica de las paredes. Y ahí yo escucho que un ser se para al lado mío alto y me dice, y siento que él era Antarel, ¿no? Este ser de Apu, y me dice, en la cueva de los tallos está guardada la información desde la creación del universo hasta la rebelión de los Oriones. Y toda esa información la hemos grabado en su ADN, ¿no? La hemos grabado en ustedes. Así es lo que escuché. Y la experiencia terminó. Ahí fue el momento en que ya todo terminó, todo acabó, ¿no? Yo creo, hasta ahora, después de tanto tiempo, creo que el universo es el espejo de Dios. Todo el universo es el espejo de Dios. Es una especie de... que no es Dios en sí, es el espejo. Me dejo entender, es algo que representa, pero no lo es. Representa nada más, pero no lo es. Creo que entendí en ese tiempo si eso que lo que había visto, el espejo de Dios era la manifestación de Dios. Yo creo que toda esta experiencia, cada uno la entiende de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a su... O sea, es lo que pasa, creo que lo que pasa a un grupo de gente cuando ve un atropello, ¿no? Uno ve que era atropellado de tal forma, que saltó acá, el otro ve... Pero cada uno lo ve de acuerdo a su ángulo, a su experiencia, a lo que cree que asegura que ha visto, ¿no? Yo realmente mucho tiempo estuve pensando, y era esto, que qué sentido tenía el ver la creación, qué sentido ver estrellas, ver todo lo que está pasando. No hay ningún sentido si es que eso, esa creación, tiene que ver con Dios. No es que Él ha creado, sino, bueno, sí Él ha creado, pero Él ha creado para manifestarse, ¿no? Y ver nosotros que no tenemos oportunidad de ver su manifestación. Entonces, hasta ahora nos sorprende la inmensidad del universo, sin fin, porque no hay forma de que tenga fin, es la inmensidad del universo. Entonces, realmente es el espejo, es la manifestación, es una manifestación del mismo. Y tiene sentido que nosotros entendamos, porque cuando entendemos eso también entendemos lo mínimo. Lo mínimo de Dios es lo menos de la partícula, menos que un átomo, menos que un fractal. Puedes llamarle mínimo, llamarle lo que quieras, pero eso, no, cuando no hay nada es porque está lleno. Y cuando crees que ves todo es porque está vacío. O sea, Dios está en eso. Y si nosotros somos parte de Dios, realmente el tema de Orión es un tema que nos lleva a nosotros a poder entender la dualidad de Dios. Dualidad de Dios. Realmente hay una dualidad, porque Dios es todo. Pero tiene que ser bien bien claro cómo pasó esa dualidad. Y nosotros nos están explicando cómo pasó esa dualidad. La dualidad existe. Nuestro universo es dual. Uno cero. No hay más en nuestro universo. Es uno y cero. Nuestro universo es dual. Y ahorita creo más que es importante saber lo que pasa en el universo para entender lo que pasa dentro de nosotros. Porque afuera y dentro es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, realmente, después de años, podemos entender que todo lo que ha pasado está pasando en nosotros.
o que nosotros éramos los que proyectábamos eso. Bueno, quién sabe, ¿no? Eh, Lo que sí me ha quedado a mí después de esa experiencia es algo que también lo voy a contar por primera vez, es que yo siempre he leído el plan cósmico, que un poco es la recopilación de la historia de la humanidad y la historia de los hermanos del espacio, ¿no? O sea, de la creación y de todo la evolución en el universo, ¿no? Entonces, esta información se ha venido recibiendo en diferentes experiencias por diferentes personas y una cosa es leerlo y ha sido totalmente diferente después de haber vivido la experiencia en la Cueva de los Tallos, porque de alguna manera ya no es como que nos contaron. Esto me pasa a mí, sino que de alguna manera siento que me conecté directamente con la información. Y me alegra por dos cosas. Me alegra primero porque siento y corroboro que lo que se ha recibido está bien. Si me entiendes, ¿no? O sea, confirmo Totalmente, que lo que está, totalmente. lo que se ha recibido está bien. O sea, no es que nos han cuenteado o que está mal recibido, sino que eso es, ¿me entiendes? Y por otro lado, haberlo vivenciado directamente te da una dimensión distinta que es difícil ponerle palabras, pero te da una dimensión de certeza, de seguridad. O sea, no me contaron, no leí, lo palpé, lo experimenté, lo vivencié, ¿me entiendes? Y eso te da otra dimensión, eso es otra cosa. Eh, sigo tocándote el tema, ¿no? Entrelazamiento cósmico, o sea, realmente luz de luz, o sea, la conexión entre seres de luz simplemente se entrelazan en el mismo, exactamente en la misma información y exactamente en la misma posición, sincronización total. Y no hay que explicarlo mucho, o sea, yo te entiendo perfectamente y quien no va a entender a nosotros, quien escuche esto, lo va a entender y se le va a ver la información dentro de él, porque es la razón de este video. Ni tú ni yo somos maestros de nada. Para nada. Entonces, pero hay gente que se le va a tocar la información, le va a tocar y va a haber un despertar de conciencia, lo que significa que va a empezar a ver la realidad desde otro punto de vista. Y eso es lo que va a pasar con la gente que participe de esta reunión y participe de esta información que estamos compartiendo nosotros. Dime, mucha gente cree que, por lo menos los que han seguido la historia de la Cueva de los Tallos, creen que a partir de Moritz nunca más se tuvo experiencias directas con los taltos o con la conexión con la información que guarda la cueva. ¿Qué te merece este comentario? ¿Qué me puedes decir al respecto? Es esto lo que estamos conversando, ¿no? Realmente, eh, yo recuerdo cuando hemos estado con Peña Mateus conversando de todo esto, y Peña Mateus se sorprendía y cada vez que se sorprendía aportaba sobre su lengua, ¿cómo se llama? Su lengua Schwarz, ¿no? La lengua Schwarz y todos los aportes que tiene la lengua Schwarz con la lengua que tienen ¿cómo se Los llama? magiares. Los magiares, ¿no? Entonces, yo me quedaba sorprendido porque como que ya la conocía por el mismo hecho de cosas como el trago, ¿cómo se llama este trago? Shumir. Claro. Entonces, hay cosas realmente tú dices que lo ha dicho una persona, no, hay cosas que lo hemos vivido, no una persona, no 7 personas. Las personas que han ido en un estado de conciencia diferente a ese lugar. Han ido propicios a conectarse con ese lugar. Han ido propicios a conectarse con la naturaleza, obviamente con Gaia, obviamente con el guardián de la información. Entonces, todo eso nos ha pasado, todo eso ha pasado con un grupo de gente
que ha ido naturalmente a esos lugares, ha ido con esa disposición y esa entrega a esa entrega de sí mismo a poder entender la información, a poder entender, a poder recibirla, ¿no? Entonces, quizás, quizás al comienzo no lo hemos entendido, pero ha sido un proceso de muchos años que nos ha servido para poder ir masticando. Porque no solamente esa experiencia que termina acá, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el desierto de Gobi, la misma historia, se aparece esta misma luz en el mismo, en el lugar donde está ¿cómo se llama? El, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Lo que pasa es que como no trato la información muy seguido, me olvido los nombres. ¿Cómo se llama este sitio? El monasterio de... No, no me acuerdo. Pero ese monasterio donde se abrió esa puerta dimensional, justamente veo a este Fidelus y me siento totalmente, está en el informe también que presentamos ahí en el sucedido tiempo, que ustedes ya no son guerreros de luz, sino embajadores de paz, ¿no? Entonces, ya empieza a cambiar todos los conceptos que nosotros teníamos antes de guerrear contra la dualidad. Simplemente no guerrear contra la dualidad, ser embajadores de paz. Ha sido, pues dime, una conversación muy profunda, muy motivadora. O sea, hemos vuelto a recordar lo vivido y un poco hemos intentado también aterrizar todo lo que se vivió y reflexionar, profundizar. Quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu aporte. Realmente ha sido un momento muy especial, cargado de una vibración muy linda, muy sincera, muy del corazón. Y yo por eso te quiero agradecer muchísimo por compartirnos lo que tú viviste. No es fácil hablar de estos temas, no es fácil contar. Generalmente nunca lo hablo, Rafa, nunca lo hablo. No lo hablo porque es difícil en condición profesional hablar en un momento de esto. Puedo estar con un grupo de amigos, puedo hablar, pero nadie me va a entender cómo puedo hablar contigo. Claro. ¿Qué mensaje final nos puedes dejar, Neymar? ¿Qué reflexión de lo que viviste y de lo que viene? A ver, Rafa, yo tengo bien claras varias cosas. Como ser, somos seres de luz. Como ser, somos seres interdimensionales también nosotros. Estamos en varias dimensiones, nosotros mismos, en estados diferentes. Somos eternos. Esto en mi cuerpo me lo quito mañana o me lo quito para dormir y ya. O sea, somos eternos. O sea, realmente eh, no interesa más, no interesa más que vivir la vida bien. Y vivir la vida bien, ¿qué significa? Amar, servir, compadecerse, compadecerse, que es otro término que es necesario, reírse, que es importante reírse, porque venimos a esta vida no a sufrir, sino a gozar, venimos a divertirnos. Entonces, y si podemos bailar y si podemos estar totalmente alegres, eso es vivir. Vivir no es trabajar, vivir no es estudiar totalmente, vivir no, que es parte de nuestra vida, sí, pero no lo es. Trabajar no lo es vivir. Vivir es alimentarse y alimentar a otros. O sea, lo que pueda pasar en el universo ahora ya no interesa, porque sé que somos eternos. Ya no interesa. Lo que sí tenemos que hacer es compartir esto para que el otro lo sepa.
y puedas estar tranquilo, tranquilo. Pues no es necesario angustiarse porque falta, porque no falta, porque tienes, porque no tienes, porque logras, porque no logras, porque no eres exitoso porque no tienes carro, porque no eres exitoso porque no tienes una empresa, porque no eres... Tranquilo, tranquilo. Ama, ríete, goza, compadécete de la gente, o compadece. Es importante, sobre todo reírse. Es para meditar ahora, entiendo que es bueno, es que no te imaginas lo importante es que tener la sonrisa. No te imaginas porque te da sonrisa ya te da paz, ya te da paz. Es muy importante ahora que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido, que ha servido mucho, está dentro de nosotros. Y que hemos viajado mucho, lo hemos encontrado dentro de nosotros. Entonces, todo lo que estaba afuera, lo encontramos adentro. Que no es necesario viajar, creo que sí. Para algunos es necesario conectarse para regresar a sí mismo. En esta vida cíclica es necesario salir para volver a regresar a sí mismo. Es necesario, porque si no te mueves, no existes. Si no haces, no eres. Tenemos que hacer y nos toca hacer. Y hacer cosas que nosotros creemos que debemos hacer. En tu caso, puede difundir. En mi caso, puede hacer otras cosas suficientes para grupos pequeños de gente. No. Y para mi caso, conocer mucho la conciencia. Yo creo que la conciencia es base fundamental. Entender las realidades es base fundamental para poderse entender a sí mismo. Muchas gracias, Nime, por tu mensaje final. Como tú dices, esto no quedó, no ha quedado ahí porque después han venido muchas otras experiencias, pero eso ya es otra historia. Ya será en otro momento que podremos contar. Simplemente queríamos dejar este testimonio, ¿no? Porque si bien es cierto, se han escrito informes y todo, pero creo que se pierde a veces en los informes esa espontaneidad de los detalles, del momento, de la alegría, de la sorpresa, de romperse esquemas, de la conmoción que genera todo esto, contactos con esta otra realidad y que nos motiva, porque definitivamente yo personalmente me quedo muy motivado y es un impulso, una energía que a uno le invita a seguir, ¿no? A continuar. Así que muchísimas gracias nuevamente, Nimer. Te mando un gran abrazo y pues ya tendremos otro momento para seguir conversando. No te pierdas, reunámonos los miércoles. Llega por lo menos, aunque sea un ratito. Sí, voy a hacer todo lo posible. Ahora estamos dando un curso de instructores a un grupo de mexicanos que nos han pedido y que lo damos el miércoles y por eso ha estado medio alejadito, pero ya Bueno, que cabe eso, pues nos vamos a encontrar nuevamente, hermano. Te mando un fuerte abrazo, Nimer, y que un Dios te abrazo, bendiga. saludo a tu mamita. Igualmente a la tuya, que se mejoren y que todo salga muy bien. Aquí cortamos la grabación. Un abrazo para todos. Gracias por Un su abrazo, hermano. paciencia. Hasta luego. Hasta luego.